Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Cine Club que organiza nuestra escuela, la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, que está dirigida por el profesor León Zulay, que está hoy presente junto a nosotros. Todos los viernes tenemos esta actividad cultural que es el Cine Club, donde compartimos películas que nos parecen valiosas por distintos motivos. En este caso hoy vamos a ver Hechizo del Tiempo, también traducida como El Día de la Marmota, que es una película norteamericana de 1993, aparentemente una comedia muy sencilla, pero con un mensaje que tiene un significado al que vamos a hablar al final, relacionado con lo que nosotros estudiamos acá en la escuela, la filosofía y las ideas acerca del tiempo y del eterno retorno. Esperamos que la disfruten y se queden a la charla después de la película. Gracias. Le voy a explicar algo entonces del tema. A ver, ¿funciona esto o no funciona? ¿Eh? Sí, anda. Hola. ¿Eh? Ahí está. Esto aparentemente es una comedia. Bueno, la hicieron como comedia, ¿no? Tipo norteamericana. Pero está basado en algo muy serio, que es la teoría del eterno retorno de lo mismo, que estudiamos nosotros acá hace mucho tiempo y se estudia desde hace milenios. Esto lo dio a conocer Nietzsche, el eterno retorno, en su libro Zaratustra. Martin Heidegger, en el estudio sobre la teoría griega del eterno retorno, y en el mundo moderno fue Piotr Ouspensky, que en el nuevo modelo del universo escribió el argumento de esta película, porque lo copiaron de ahí, pero lo hicieron como comedia. Y don Miguel Serrano, que también enseñó sobre el problema del eterno retorno. ¿Qué es el eterno retorno? Bueno, es difícil de explicarlo para todo el público. Los que me van a entender un poco más van a ser los que son alumnos, ¿no? El resto del público va a ser una información un poco de ficción, de ciencia ficción. Se basa en la teoría de la reencarnación, vulgarmente hoy llamada reencarnación a través de la influencia de Oriente, ¿no? Pero en realidad se llamaba el eterno retorno de lo mismo, que es el renacimiento. Pero ese renacimiento, como él lo explica Ouspensky, empezando por los griegos y siguiendo por todos los personajes que expliqué hoy de la mecánica cuántica, que ya se ha investigado bien todo esto, inclusive el doctor Jung lo hizo, el señor Gurdjieff, que es la naturaleza del tiempo. Einstein estudió el tiempo, la relatividad general, la estructura del espacio de tiempo, y que tiene que ver con el renacimiento del ser humano. Esto es una teoría muy común en Oriente, en la India, en los países orientales. La idea así llamada vulgarmente de reencarnación es muy común, popular y no sorprende a nadie. Recién acá llegó en 1850 la idea de reencarnación, cuando Blavatsky, con la doctrina secreta, trajo los conocimientos que se habían perdido en la época de Constantino, cuando fundó el catolicismo, prohibió todos los conocimientos antiguos. Por lo tanto, el oscurantismo prohibió todos los conocimientos, no se sabía nada de ellos, y cuando aparece el materialismo y desaparece la religión, también. Cuando empieza a retornar el hinduismo, a partir de la época que viene Blavatsky con la escuela Sankhya Vedanta, y después en el siglo XX, Krishnamurti y todos los demás hindúes, incluido el budismo con Suzuki, y el Cuarto Camino con Gurdjieff. Otra vez rescatan la idea del eterno retorno. Ya lo había escrito Nietzsche en el libro de Zaratustra, que fue su último libro. Así hablaba Zaratustra al fin del siglo XIX, antes que muriera. Él escribió ese libro, que fue su último libro. Zaratustra era un avatara
de Medio Oriente, de Irán, donde había estado Nietzsche y había aprendido ese tema, y el que leyó el libro, en el libro se relata que él, un tipo común, un joven, se encuentra con este maestro Zaratustra que le explica varias teorías, que es triple: el eterno retorno, el superhombre y la voluntad de poder. Cuando lo escribió Nietzsche, nadie lo entendió, quedó archivado ahí y quedó el libro como un libro así de filosofía y nada más. Después, cuando viene Ouspensky a Occidente, junto con Gurdjieff, escribió el Tertium Organum. Voy a explicar esto un poco. El Organon es el compendio de todas las ciencias de una época. El primer Organon, o compendio de todas las ciencias, lo escribió Aristóteles en la época griega. El segundo se modificó porque había avanzado la ciencia, lo escribió Francis Bacon en el año 1500. Y el tercer Organon, que es el compendio de toda la ciencia moderna, lo escribió Ouspensky. En varios libros que nosotros estudiamos hace rato, que es el tercer canon del pensamiento. Y don Miguel Serrano, que lo escribió muy bien también, y Martin Heidegger, que tiene un libro escrito muy importante sobre el eterno retorno. La teoría es así. Para la gente, para ustedes va a ser una teoría. Cuando uno muere físicamente, el cuerpo, obvio, vamos a morir todos, hemos nacido y vamos a morir, físicamente el cuerpo muere. Pero la parte inmortal del ser humano, que es el alma, el espíritu en las religiones, o la psique hoy en el mundo moderno, o el sí mismo, como dice Jung, eso no muere, sino que vuelve a nacer, pero depende de lo que haya hecho en la escuela de la vida, que repita la misma vida, como le pasa al personaje de la película. Ouspensky, cuando escribió el tema, que no lo entendía mucho, escribió después una novela que se llamó La extraña vida de Vanosokin, que es un relato de un joven que repite eternamente la vida porque no va aprendiendo, y al no aprender repite todo. Es como ir al colegio secundario y no pasar de año y repetir el año varias veces, ¿no? Eso es el eterno retorno. ¿Y cuándo cambia el eterno retorno? Cuando el individuo avanza con conocimiento y ya no repite los mismos errores, sino que tiene más sabiduría, más inteligencia, entonces su vida va cambiando. Y este eterno retorno cuenta de 49 pasos, o reencarnaciones en el mundo popular, ¿no? 49 etapas que tiene la escuela de la vida para la conciencia humana. Claro que en una sola vida uno no aprende mucho, entonces siempre tiene un eterno retorno. Ahí está el eterno retorno personal y el eterno retorno de la historia también. Para que cambie el eterno retorno y no sea lo mismo, hay que hacer algo distinto. Pero no algo distinto negativo, sino algo distinto positivo. O sea, de mayor calidad, con más conciencia moral, con más inteligencia, con más compasión, con más arquetipos, con los arquetipos. ¿Qué es lo que le pasa al personaje acá en la película? Cuando empieza la película es un idiota, egoísta, escéptico, lleno de un montón de defectos. Y bueno, cuando va pasando, muere 1000 veces, se suicida, se mata, qué sé yo, un montón de cosas, y todos los días le pasa lo mismo. Y a medida que le va pasando lo mismo, va aprendiendo que tiene que comportarse de otro modo, no solo intelectualmente, sino afectivamente, socialmente, todo, ¿no? En forma novelada, tipo norteamericano. Y finalmente lo consigue a través del amor con esta chica, ¿no? Y con todos los personajes que va encontrando se va comportando de un modo muy bueno. Hace un buen karma, como dirían los maestros hindúes, ¿no? Cuando hace un buen karma, entonces cambió el eterno retorno. El día que nace ya no es el mismo, es uno nuevo, que es lo que le pasó a él en la película. Por supuesto que ustedes van a decir, bueno, es una ciencia ficción, ¿no? Para el que no ha estudiado todo esto, el que no estudia metafísica, el que no estudia la ciencia,
es una película de ficción. Pero no es ficción, es real, es verdadero. Yo, desde que fundé la escuela, hace más de 55 años, y empecé a aprender esto cuando tenía 16 años por medio del hinduismo, a través de la teosofía, en la década del 50, con maestros hindúes. Ahí empecé a estudiar filosofía esotérica. Yo ya tengo 82 años y me pasé toda la vida con escuelas y maestros, y es cierto el eterno retorno para mí y para la gente de mi nivel, que lo ha comprobado. Para ustedes es una teoría más que se llama hoy reencarnación, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que muestra en forma de comedianta, en forma de comedia, esta película, la teoría del eterno retorno. Para cambiar el eterno retorno, que es lo que enseño yo todos los días en las clases a los alumnos, a los miembros, hay que trabajar con la observación y recuerdo de sí para cambiar el eterno retorno personal e histórico, las dos cosas, que es un tema muy importante que tienen toda la filosofía de todos los tiempos, los romanos, los griegos, los indoarios, los germánicos, los toltecas. Viene ya de la antigüedad el tema del eterno retorno, que hubo un impasse oscurantista en la época católica donde ese conocimiento se prohibió y reaparece hoy en día en el siglo XX con la venida del orientalismo a Occidente. Se ve que los autores de esta película, yo no los conozco, yo no investigué quiénes son, deben haber leído a Nietzsche, a Fenke y todo, y habrán estudiado algo de eso, y adaptaron el tema para una comedia para la mentalidad norteamericana. Por lo tanto, hicieron una comedia con un tema metafísico sumamente importante, que es el tema de toda la humanidad. Hay también un tema que usted lo explicó recién indirectamente, que son las 4 no de verdad, Las 4 que es parte de lo que lo hace despertar a él. Claro. También, ¿no? Porque se enfrenta a la realidad de la muerte. Varios temas. Uno es el tema Uno es el tema anímico, que usted explicó, el tema afectivo, que es el tema que Jung plantea, anima animus, sí. Y el otro es el tema de la muerte, que aparece ahí. Claro, por ejemplo, el individuo ahí muere varias veces, ¿no? Y cada mañana se despierta el mismo día. Porque no cambia, no aprende. Entonces, a medida que hay no sé cuántas vidas hizo en la película, va aprendiendo. Y cuando aprendió va tomando conciencia y mejoró su inteligencia y su conciencia, por lo tanto, pues el día cambió. No es que haya llegado a ser Buda, evidentemente que después tiene muchas más, porque llegó solamente a hacer ese cambio de ese día, ¿no? El tema del eterno retorno es un tema muy esotérico, estudiado desde la antigüedad, traído por el hinduismo en forma popular como reencarnación, ¿no es cierto? Hay una frase, ¿no?, que explica Jung en su psicología, que dice que todo aquello de lo cual uno no se hace consciente se le aparece representado en la vida como destino, ¿no? Eso mismo, exacto. Y lo que va mostrando la película es eso, él va siendo consciente de sus conflictos y entonces por eso cambia lo externo. Va aprendiendo que el comportamiento que está haciendo no es correcto, por eso vive el mismo día. Entonces va aprendiendo cómo tiene que vivir, que son los arquetipos, lo que Jung llama arquetipos, los budistas llaman arquetipos, que es el modelo de evolución para la línea humana, ¿no? O sea, acá en el planeta Tierra tenemos cuatro líneas de vida, mineral, vegetal, animal y humano. Cada uno tiene un programa de evolución. Hay un programa de evolución para la humanidad, que son los arquetipos. En la medida que el individuo vive en forma arquetípica, va cambiando el eterno retorno hasta que llega al grado 49 y sale de la etapa humana, ¿no? Para que ustedes, los que son neófitos y no estudian, les recomiendo que lean libros de Nietzsche, o de Ouspensky, o de Serrano, o de Martin Heidegger, o de Einstein, si quieren saber mucho más sobre el tema.
del eterno retorno. 3 temas que pone también indirectamente son estos arquetipos que usted explicaba de santo, genio y héroe, donde él va desarrollando una actitud heroica frente a la vida, va desarrollando la inteligencia, la genialidad y también lo santo, o sea, lo místico, la compasión, porque quiere ayudar a todos los seres, ¿no? Exactamente, al final aprende a tener buenos sentimientos. Bueno, en la comedia pone nada más que eso, pero además de tener buenos sentimientos desarrolló inteligencia. Sí. Desarrolló todas las funciones psicológicas, que es el centro intelectual, emocional, motriz, sexual, desarrolló todo, lo perfeccionó y entonces cambia el día, cambia su eterno retorno, ¿no? Y si no, es como decía Upencio Nietzsche, que lo escribe muy científicamente, el eterno retorno es lo mismo, quiere decir, como el personaje de esta película, ¿no? Si uno no cambia el eterno retorno, van a ser el mismo día que nació. Ustedes dirán, ¿cómo? ¿Ya pasó? No, porque ustedes no han estudiado astrofísica, o metafísica, o Einstein. Los lugares del tiempo, en el tiempo hay lugares también, no desaparecen, están ahí. Así que el lugar de nuestro nacimiento, mío, suyo, aparentemente está en el pasado, pero está en ese lugar. Y si uno no cambió, renace en ese momento del tiempo nuevamente porque tiene que repetir el aprendizaje. León, una pregunta, ¿no? En relación a lo psicológico, a él lo impulsan 2 cosas, ¿no? Al cambio. Por un lado es el amor, el sentimiento que le empieza a experimentar y a desarrollar, y por otro lado el sufrimiento, ¿no? Que le va causando todos los es un un conjunto de procesos ahí. No solo el desafecto que tiene, que está buscando, sino toda la conducta habitual de su vida, todos los hábitos cotidianos que hace, lo hacía mal, y por lo tanto tiene que empezar a aprender a hacerlos bien, y a medida que va sufriendo todo eso, ese sufrimiento le va haciendo tomar conciencia, hace más inteligente y va comportándose bien, por eso cambia, ¿no? Y León, una pregunta, ahí muestra en la película cómo él al ir cambiando, ir aprendiendo y cambiando su eterno retorno, también va favoreciendo a otras personas, va ayudando a otras personas, ¿no? También está, por ejemplo, pone la ayuda que hace cuando toma conciencia, empieza a ayudar a todos. Desarrolla la compasión, que es una función importante que hay que desarrollar, pero también hay que desarrollar la inteligencia, que es la parte de la racionalidad, la parte física también, sexual, en fin, todas las funciones que tienen un modelo arquetípico, que es lo que enseña el Cuarto Camino, Jung, el budismo y todas las escuelas esotéricas, forma arquetípica de vivir, porque la vida en el mundo físico es una escuela para la conciencia del ser humano, y en la medida que va avanzando cambia el eterno retorno, y si no repite la vida. No es que la popularidad de la reencarnación, que uno muere y nace de nuevo, mejor, o de cucaracha, o qué sé yo, cualquier cosa que cuentan los cursos populares, o muchos hindúes truchos que hay también cuentan cualquier verso, y no es así, ¿no? Parece que estudiar los libros, los auténticos libros sobre qué es el eterno retorno, o reencarnación y karma, también para Occidente, escrito por el hinduismo o el budismo, ¿no? Creo que también pone en algunas escenas algo que usted nos enseñó, que cuando el personaje va aprendiendo y avanzando, otros van ocupando el lugar que él antes ocupaba, como cuando esquiva el charco y pasa otro y hace lo mismo que iba a hacer él. También, bueno, que hay los otros personajes que van repitiendo la vida, no lo saben, los personajes que lo acompañan en la película, van repitiendo la vida y no lo saben. Él sí va aprendiendo, entonces a medida que va aprendiendo va cambiando. Y León, una pregunta, en un momento cuando... va cambiando el karma. Karma es la ley de acción y reacción. Los hábitos que tenemos todo el día se basan en eventos que tenemos en la vida que nos producen estados.
y si esos eventos y estados siempre son los mismos y no los cambiamos, repetimos el grado. En cambio, si nosotros esos estados que se nos presentan los enfrentamos de otro modo positivo, cambiamos eso y ahí haya un cambio de conciencia. Que es karma, los hindúes le llaman karma. En un momento, León, cuando están en el auto, que están escapando de la policía, sí, el protagonista le pregunta a los otros qué harían si no habría un mañana, sí, y le dijo que haría lo que se le da la gana, ¿no? claro. Y esa es la mentalidad occidental hoy en día, o sea, la ignorancia de uno Sí. de no saber. Bueno, los otros que van en el auto ahí en la comedia eran dos kurdas, ¿no? Por lo tanto decían cualquier boludez. Casi todos los personajes que están en la película, salvo la chica que era un poquito más inteligente, son muy idiotas, ¿no? Materialistas, ateos, burgueses, que la psicología burguesa es atea, no cree en ninguna reencarnación, ningún karma, ni nada. Vos te morís y vas al cementerio y no existís más. Eso es el materialismo, ¿no? También está muy bueno que muestra cómo él las cosas que va aprendiendo al principio las quiere usar para su beneficio personal egoísta y le sale todo mal al hacer eso. También está ese hecho. Todos los defectos que tenemos nosotros al comportarnos mal quedan marcados en el karma de la conciencia y uno renace con ese karma, que es la carta natal, ¿no? Karma y reencarnación es un tema muy remanido de toda la ciencia esotérica y bueno, hay que estudiarlo. Para el público en general va a ser una película de ciencia ficción. Para los estudiosos es algo verdadero. Porque no existe la muerte, existe la muerte del cuerpo físico, porque envejece y muere, pero no del alma, o el espíritu, o la mente, o la psique, no sé, el nombre que quieran darle. Y lo que va aprendiendo cada uno, cada mente, depende de lo que va aprendiendo. Algunos están en el jardín de infantes, otros están en el colegio primario, otros están en el colegio secundario, otros en la universidad, y hay unos pocos posgrados, o almas viejas, como dicen los hindúes, ¿no? Una pregunta, León, ahí el proceso que va pasando al principio de ir corrompiéndose, eso sucede con la mentalidad ignorante de esta época, ¿no? Materialista. Por supuesto, no como vivimos en la época de pleno materialismo y ateísmo, las dos cosas. Pleno materialismo y pleno ateísmo. Entonces, el comportamiento es totalmente egoísta. Yo tengo una sola vida, tengo que conseguir lo mejor que pueda de dinero, de placeres y de cosas en esta vida, porque después me espera el cementerio y no existo más. Eso es mundial hoy. Justamente es una gran mentira, no es así. Aunque existan todavía las religiones católicas, judías u orientales que dicen que el alma es inmortal, ¿no? La mayoría de Occidente es católico o cristiano, donde la Iglesia afirma que vos tenés un alma inmortal y que si te portaste bien vas al cielo y si te portaste mal vas al infierno, ¿no? ¿No dice eso el cristianismo católico o evangelista o luterano? O sea, el infierno, como decía Dante, ¿no? El purgatorio, el infierno o el cielo. Lo que muere es el cuerpo, pero el alma es inmortal, dicen todas las religiones, incluida la religión occidental. Claro que hoy nadie cree un carajo en ninguna religión, ni siquiera en la cristiana ni en la católica, que no hay ningún retorno, que va al cementerio y chau, se acabó tu tía. Bueno, ese es el problema, ¿no? Una pregunta. El hecho de no pensar que hay un retorno o de no tener la idea de la reencarnación, viene acompañado de la idea de que nada de lo que uno hace tiene consecuencias. Ah, sí, seguramente, porque la mentalidad... Hay que estudiar psicología, pero psicología en serio, no la de la facultad, porque eso no es psicología. ¿Cómo funciona la mente humana con estados eventos? ¿Y cómo responde a estados eventos? ¿Y qué tipo de estados producen los eventos? Si son correctos o incorrectos. Eso hoy no existe en el conocimiento del mundo moderno. Y una pregunta, y la película puede ser que también muestre, por un lado al principio,
que cuando ve que retorna, que hace lo que quiere, como despilfarrando, Claro. y después se da cuenta que eso le produce vacío, malestar y empieza a Seguro, cambiar. También va aprendiendo todo eso, que no puede hacer lo que quiera. Porque cuando empieza a ver que todos los días es lo mismo y que puede hacer lo que quiera, estafando, robando, lo que sea, también le va mal. Entonces iba aprendiendo que tiene que seguir un modelo arquetípico de un buen comportamiento moral, que es lo que llaman los hindúes karma, buen karma. Y ahí es cuando cambia. El tema del eterno retorno depende de la evolución que haga cada uno con su vida. Eso es lo personal. Y también hay un karma colectivo histórico. De lo personal se encarga cada uno, si puede tener una escuela, un conocimiento especial, que no es el materialismo y ateísmo. Y el histórico lo hacen los avataras, donde cambian para toda la humanidad, como es los avataras son los creadores o conductores de la religión, como fue en la antigüedad Buda, Jesucristo, y en el mundo moderno hay el Dalai Lama, por ejemplo, hoy. León, también al principio de la película se puede ver que el personaje no tiene ningún sentido de la vida, se le ve un mal estado anímico, Sí. que hoy podemos vernos reflejados mucho, no nos gusta el trabajo, no nos gusta lo que hacemos y nada nos apasiona, y se ve al final como que ya está con otro estado, está más contento, Claro. está mejor sentimentalmente. Perfectamente, él se muestra muy bien en la película, del inicio de la película y hasta la mitad, cómo es su psicología burguesa, atea y materialista. Entonces sus comportamientos son de ese tipo. A medida que va sufriendo y va muriendo y naciendo, el dolor de eso le va haciendo aprender. Y ahí va tomando conciencia y desarrollando inteligencia. Y ahí es cuando cambia. Y también muestra que no encuentra... Eso nos pasa a todos los humanos, ustedes, yo, todo, aunque no lo crean. También pone que en la ciencia occidental no hay respuestas para estos temas porque pone al médico o al psicólogo. Sí, hay respuesta. Vos vas al cura y te dice. Vos vas a un cura y te confesás. Bueno, hoy nadie se va a confesar, ¿no? Pero en una época se iba y te iba al confesionario, el cura te decía qué pecado, te confesás, te perdonaba, no sé cuánto Ave María, el Padre Nuestro, tenés que decir, para que te perdonara, y después te decía si vas al infierno, al purgatorio o al cielo. Eternamente, ¿no? Un poco vos, digo, la doctrina católica, porque eternamente es muy aburrido. Estar eternamente en el infierno, eternamente en el cielo, es bastante aburrido, ¿no? Está el psiquiatra también. El psiquiatra, también. Está muy bien representado ahí. El psiquiatra está fenómeno ahí. Es el arquetipo del psiquiatra moderno. El psiquiatra moderno es recontramaterialista. No sabe un corno, un carajo de la mente humana, y te da pastilla o te hace electroencefalograma o ¿cómo es? Electroshock. No. ¿Cómo se llama esa radiografía moderna? Tomografía. Tomografía computada. Hoy la tomografía computada te la hacen hasta para el dedo. ¿Viste? Vos vas y dices, tenés que hacerte una tomografía, a ver qué pasa dentro del cerebro, del corazón o del pito, qué sé yo. Sí, es un modelo de capitalismo médico moderno. Todo tomografía. Contraste, te hacen beber un líquido de merda, ¿no? Para que haya contraste y después te pasan por la máquina esa, te miran el cuerpo transparente y dicen a ver qué tiene adentro. Y después te dicen un montón de cosas, hay que operarte de acá, de allá, del otro lado, porque veo que hay cosas así raras. Bueno, está el personaje ahí, ¿no? Sí. Viste que pone en la pantalla la radiografía, a ver qué te pasaba en el cerebro al tipo, ¿no? Pues decía que le funcionaba mal el seso, entonces por eso repetía, o el psicoanalista ese, que más loco que estaba más loco que él, ¿no? Que el tradicional analista que hay hoy en día, ¿no? Tal cual. Una pregunta, León.
puede ser que la película en un momento, cuando él empieza a darse cuenta que estaba viviendo la misma vida, le empieza a preguntar a la chica, a la protagonista, le empieza a hacer preguntas como, bueno, ¿cuál era su propósito en la vida? ¿Qué intenciones tenía? Y la chica se sorprende y él le dice, no son preguntas que hace uno comúnmente, entonces ahí es como que va mostrando, ¿no?, lo que hoy no sucede precisamente por cómo estamos. Bueno, ahí el tipo se está volviendo normal y ella se sorprende. Porque resulta que encuentra un tipo normal y todo el mundo es anormal y entonces se sorprende, se queda choqueada que un tipo sea tan normal como era él al final, ¿no? Esto, León, que vos decías al principio que iba a parecer de ciencia ficción o que iba a parecer difícil de creer tu explicación, ¿no? Sí. Sobre el eterno retorno. Por ejemplo, para los budistas, como Sí. hemos tenido acá visita en nuestra escuela, Thupten Wanchen y Sí. otros maestros, ¿no? Sí. Para ellos esto es una realidad, ¿no? Ellos viven con Para el budismo tibetano o budismo zen es totalmente cierto 1000%. Nosotros todos los años vienen los budistas, porque trabajamos con ellos nosotros. Vino un gran budista que vino este año, el año pasado acá. Y para ellos viven todo eso con mucha precisión, con muchísimo conocimiento psicológico, metafísico, de una envergadura increíble para la psicología occidental. Bueno, él decía justamente lo mismo que usted decía, bueno, uno crea o no en la reencarnación, igual uno reencarna. Ah, sí, sí. No hay problema. Eso. Aunque no lo creas, vas a volver. Me acuerdo que yo cuando era joven estudiaba todo esto, al final lo aprendí un poco, ¿no? Al principio no le creía a los maestros hindúes que me enseñaban eso del eterno retorno y no le creía. Después empecé a aprenderlo y bueno, pasando los años verifiqué algunas cosas, ¿no? Entonces empecé a pelear con los ateos, entonces me decía eso y yo le decía que no, que el alma sobrevive. Y me decía, pero idiota, no creas eso, que estás perdido, tenés que vivir con la doctrina marxista de una sola vida y mejorar tu vida porque es la única que tenemos. Y digo, y no, yo no voy a trabajar así. Entonces dice, bueno, ya te vas a dar cuenta, me dice el tipo. Y digo, ¿y cómo me voy a dar cuenta? Cuando te mueras, te vas a dar cuenta que no existe otra vida. Le dije, bueno, vos me contestaste. Y también pensaba que la película muestra que cualquier cambio positivo es importante, ¿no? Porque al final dice, hay algo diferente cuando se despierta y es mañana. Porque la vida física para la humanidad en la Tierra es una escuela para la conciencia y tenés que pasar de grado o de año. Eso es un conocimiento muy antiguo de los griegos, de Delfos, de Leucis, de Sócrates. Después fue prohibido por la Iglesia porque perdía a los clientes. Una pregunta. Ahí en la parte de la película muestra que el protagonista ya no sabe qué hacer y se da cuenta que tiene que hacer algo porque sigue haciendo lo mismo todos los días. Sí. Y en un momento cuando toma una cierta conciencia se da cuenta de que empieza a hacer otros cambios. Muestran en la película que lo empiezan a tildar de loco a él. Sí. ¿No? Digo, es así, que Sí. el cambio es distinto Sí. a lo que pasa exteriormente con la gente. Sí, exactamente. Por ejemplo, para el público en general, si escucha a un maestro budista que te explica el Bardo Todo. El Bardo Todo es el libro tibetano de los muertos, o el libro egipcio de la Oculta Morada, que es el libro de los muertos egipcios, ¿no? Vos lo escuchás y ellos te explican todo eso y vos decís, pero estos tipos creen esa boludez, porque vos no le crees ni medio. Sin embargo, hay que estudiarlo, ¿no? Y León, una pregunta. ¿Tiene que ver el descontento que siente el personaje con su egoísmo? Es decir, cuando él empieza a sufrir, empieza a cambiar, Sí. cambia su estado. Por supuesto, cuando cambia su conciencia, cambia todas las funciones. O sea, la forma de querer, de tener afecto, la forma de razonar,
la forma de cuidarse físicamente, la relación afectivo-sexual. Cambia todo, pero cambia en forma arquetípica. Por eso cambia su retorno, porque siguió el programa de evolución humana que son los arquetipos. Ahí entonces cambió. Una pregunta, León. Lean, sí, les aconsejo que lean los libros que les recomendé para el que tenga interés, ¿no? El que tenga interés en profundizar sobre el eterno retorno, de a Nietzsche, a Ouspensky, a Heidegger. Bueno, hay muchos autores ya hoy en día sobre el tema de la teoría del eterno retorno. En la mecánica cuántica, mucho más libros hay hoy en día. Hay una película que salió hace 10 años que es que Tú que sabes, que tiene varios capítulos de la nueva mecánica cuántica que estudia la conciencia, porque la mecánica cuántica es un sistema de psicología hoy, y Tú que sabes fue famoso esa película, pueden verla, tiene como 10 capítulos, y ahí te informa muchísimo del tema, ¿no? Una pregunta, León. En las culturas orientales, cuando por ejemplo maestros mueren, los que quedan a cargo los buscan su reencarnación. Así ¿no? es. ¿Cómo es que hacen eso? Bueno, no puedo explicarlo en una charla así, de pocos minutos en el público. Es muy complejo la explicación y hay que estudiar un tiempo en la escuela para entender una explicación. Del karma hoy en día tiene una mala connotación, se toma como algo negativo en general, en lo popular, ¿no? Para Occidente sí, porque se toma karma en el sentido católico. Claro. Como castigo. Y karma no es un castigo, karma es la ley de causa y efecto. Claro. Nada más. Y también acá se puede ver cómo, o uno puede llegar a tomarlo como algo muy externo, como bueno, tengo que cambiar algo externo y demás, pero que también cualquier pensamiento y emoción que uno tenga genera karma, ¿no? Todas las acciones cotidianas nuestras, físicas y psicológicas, de los 24 horas del día, son kármicas, desde que nacés hasta que te morís. Así es. Una pregunta, ¿puede ser que por nuestro condicionamiento occidental querramos todos los cambios rápidos y ya, y en la película muestra que siempre es paulatino los cambios? Sí, claro que sí, seguramente. En la película lo hacen, por supuesto, una película de 2 horas, ¿no? Ajá. Pero quizás son para tipo 1000 años. Él dice en un momento, esto lo hice 100 veces ya, esto otro 1000 sí, veces. 1000 veces. En realidad hay una cifra, ¿no? Que 108 recurrencias por ciclo, ¿no? Para cambiar el eterno retorno. Y esta puede ser una forma que tiene el director o ciertos grupos de traer algunas ideas. Claro, bueno, los directores que habrán leído algo o habrán estado en algún grupo dijeron, bueno, el tema es muy bueno, vamos a hacerlo como una comedia, y tuvieron éxito como comedia, ¿no? Y de paso transmitieron algo que para los yanquis es ciencia ficción. Puede ser un ejemplo los Monty Python, que también introducen muchos temas con humor. También, ¿no? Monty Python también usa mucha cosa esotérica como con mucha comedia, pero dicen muchas verdades, pero de ese modo la gente común va aprendiendo. Hoy en día el Dalai Lama en Occidente, no más que nada, que dio enseñanzas Sí. en todo el mundo y sigue enseñando ahí en la India, ¿no? Él habla mucho de la importancia de cultivar un buen corazón y de la compasión, ¿no? Y Sí. eso también transmite muchos de los maestros que siguen. Eso la mismo. escuela Bueno, tibetana. para empezar, corregir esa conducta es la básica, ¿no? La que enseña hoy el budismo en Occidente, Claro. ¿no? El budismo tibetano o el budismo zen también de Japón, la compasión, ¿no? Que es un paso básico del primer cambio de conciencia que hay que hacer. Y después más hay muchas otras cosas más complicadas. Que acá está muy bien retratado porque te va poniendo cómo él se va compadeciendo de los que sufren, del hombre este que se va a morir, Claro. del niño que se puede lastimar, o sea, va intentando
te va intentando ayudar. Sí. Bien. De ese modo se ayuda a sí mismo y va tomando conciencia. Por eso, lo que es la película es la historia del eterno retorno, ¿no? En forma de comedia. Una pregunta, León. La necesidad de corregir su conducta va mostrando de que busca una guía, no un conocimiento para poder ir desarrollando esa inteligencia. Y uno puede darse cuenta que si estudia y practica este conocimiento, el inconsciente le va revelando procesos por medio de sincronicidades. Pero lleva tiempo. Y sudor. Y también refleja de que en la medida en que va cambiando, también le va cambiando la realidad, por lo menos por un momento, a las personas que lo rodean, ¿no? Las circunstancias. Uno va cambiando. Si uno cambia su eterno retorno, cuando vuelva a nacer, todo su entorno va a ser diferente. Va a ser otro. Un ejemplo de que cuando uno muere vuelve a nacer, digamos, como usted dijo, ¿no? Con la carta natal de cuando murió, ¿no? Es que él estaba aprendiendo a tocar el piano, empezó de cero y después de varios días, que era el mismo día, sabía tocar completamente el piano. O sea, le quedaba la memoria eso. Claro, sí, va aprendiendo. Lo que estamos estudiando, vamos comprendiendo y va quedando en la memoria, va creando la conciencia. Entonces el tipo que era un tarado empieza le gusta el arte, la música, la poesía, la historia, un montón de cosas que no sabía que había que aprender y lo va aprendiendo porque tiene 1000 años adelante, que repite 1000 vidas, entonces se da cuenta que tiene que aprender todo eso para cambiar. Como va tomando conciencia y va viendo que los demás son idiotas, y que él, cuando va cambiando también su conciencia, sabe que el camino que tiene que seguir es ese. Eso se ve por porque ejemplo. él está prestando atención. Fíjense que en la película, cuando se despierta a las 6 de la mañana, se despierta mirando de reojo, porque está prestando atención a ver si es lo mismo. Porque el tomar conciencia o el que se le vaya repitiendo la misma vida todos los días no significa un cambio seguro. Porque uno puede repetir una y otra vez, pero si no, como decía usted, no toma conciencia o no está atento, no cambia o no. No. Tiene que haber mucha evidencia concreta de cambio. O sea, tiene que haber cambios reales en uno, en todos los hábitos de la vida cotidiana, en el pensamiento, en lo afectivo, en lo físico, en todos los hábitos, bien concretos. Si no, no hay ningún cambio, es un engaño nada más. Bueno, esto llevaría para muchas cosas, hay que estudiarlo porque es un tema de escuela y de la metafísica. Los invito a que vengan a estudiar a la escuela nuestra porque nosotros estudiamos eso y el que quiera venir, bien. Y si no, lean los libros que les recomendé y nada más. Gracias.